Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en la anterior clases. Por ejemplo, habíamos hecho el recorrido en orden. Fíjense que como les había explicado en clase, la forma de imaginarlo, si quieren, el árbol M vías como un árbol binario cada elemento, solo imaginarlo, solo es que esa es la utilidad porque no hay tal, nos permitía recorrer en un for la posición cero de dato con la posición cero de hijo. Entonces, de hijo. Entonces, primero, cuando decíamos un árbol binario, era recorrido en orden por izquierda. Lo vamos a simular con la posición 0, 1, 2, 3. Y una vez terminamos, hacemos la visita de la clave de la misma posición. Cuando lleguemos a la última clave no vacía, supongan es la última clave posible, la que está en la posición final. Entonces va a tener un imaginario izquierdo, que es el de la posición igual a la de la clave, y después la que está a continuación va a ser el imaginario derecho. ¿Cómo haríamos para que sea preorden? Muy simple. Vamos a hacer el preorden. Aquí. Me voy a renombrar los métodos. Ahí. Y para que sea preorden, si hubiera sido árbol binario, primero hubiéramos visitado la clave, ¿no es cierto? Después en preorden por la izquierda y de último en preorden por la derecha, ¿no es cierto? Si fuera un árbol binario, que no lo es. ¿Está bien? ¿Con preguntas ahí? Ay. En el caso de que quisiéramos hacer el postorden, muy simple igual, con un pequeño cambio. En el caso del postorden, nosotros lo único que imaginamos, vuelvo a repetir, que tenía ambos hijos imaginarios, era el primer dato. Después todos los otros tenían siempre solamente eh, el que imaginábamos como... Era que hay algo que no se cuadra. Ay, eso me equivoqué hace rato. Venga, ahora sí. Así como está, sería postorden. En el caso del postorden, el primero es el único que imaginamos como que tiene ambos. Entonces, en el postorden siempre era, en el binario era izquierdo en postorden, luego derecho en postorden y de último la clave. Entonces, hagan de cuenta que no está el for. Entonces, el de la primera posición, ¿cuál es? La posición cero vendría a ser el supuesto izquierdo. Luego iríamos por el supuesto derecho. Pero fíjense acá, nosotros estamos empezando por la posición cero, ¿cierto? Entonces aquí le tenemos que pasar uno más para ir a continuación. Sería, el primero de la iteración sería el de la posición uno como hijo. Y la clave sí mantendría su valor. Entonces ese, por ejemplo, sería un recorrido en postorden para un árbol de vida. ¿Claro? Y con eso ya básicamente tenemos la mayoría de los métodos de este árbol. Les voy a ayudar un poquitito con el insertar, ustedes lo van a completar y el eliminar. ¿Ah? Porque básicamente les estoy haciendo la mayoría y no sé qué tanto habrán probado hacer. Espero que les dejé el video compartido en la plataforma. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer lo que habíamos visto en clase, ¿ya? De cómo íbamos a trabajar con el insertar y el eliminar. Para no olvidarme, vamos a ver. Aquí teníamos una validación en la inserción que requeríamos que no permita insertar claves vacías. Era clave a insertar y valor asociado, ¿no? Entonces lo pego
Y ya con eso tengo la validación, ¿cierto? Lo otro era si el árbol es vacío, ¿no? Si el árbol es árbol vacío, quiere decir que no tengo nada. Entonces, voy a asignar a la raíz el primer nodo del árbol. ¿De acuerdo? Ya que hicimos. Entonces, unido M10 y tenemos un orden en el árbol. Y hay una primera clave para ese nodo y un primer valor para ese nodo. Terminado. Si no quiero usar el else, voy a poner un retro. ¿Ya? Eso sería cuando el árbol estaba vacío, ahora va a dejar de estar vacío. Pero cuando el árbol ya no está vacío, ¿ya? Hay que hacer lo que habíamos visto en la pizarra, ¿no? Y vamos a utilizar una variable nodo MVías auxiliar para no tocar la raíz. Movemos la raíz y perdemos la referencia real de cómo es la estructura de nuestro árbol. Acá, presione otra tecla. Entonces, nodo actual, voy a llamar, o nodo auxiliar. Y vamos a empezar con la raíz. Como ya habíamos visto, procesamos mientras ese nodo auxiliar o nodo actual no es nodo vacío. Cuando ya es nodo vacío, es que hemos finalizado nuestra búsqueda. ¿Ya? Es nodo vacío el nodo actual. Si es así, se sale. ¿Por qué pongo un do while? Porque sabemos que si llegamos a este punto existe por lo menos la raíz, entonces al menos una iteración. Entonces, yo normalmente lo que hago para hacer esta inserción, ¿ya? Es utilizar una variable que le llamo, a ver, si necesitamos uno que nos diga si debemos, por dónde deberíamos bajar, si es que vamos a bajar, ¿ya? Y con esa misma clave, si nos devuelve una posición que sea válida, quiere decir que la clave está en el nodo actual. Pero si nos devuelve una posición inválida, referido a las posiciones de los datos, quiere decir que la clave en ese nodo actual no está, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver si en el nodo actual está la clave. Y después ya vamos a seguir. Entonces yo normalmente acá me declaro otra constante. Lo llamo posición. Ya saben cuál es la idea. ¿Cuál podría ser una posición inválida? ¿Mm? Orden mínimo más uno. Podría ser esa. Otra. Podría ser un valor negativo. O son posiciones válidas los negativos. ¿Mm? Si no participan jóvenes, se van a quedar sin el video. Porque quiere decir que solo están esperando que yo haga para que luego ustedes vean. Yo voy a avanzar según ustedes me ayuden a avanzar. Porque en teoría ya hemos visto cómo funciona la inserción y no me hicieron más consultas. ¿Cómo es? Y no hay un orden mínimo, es básicamente el orden mínimo más uno sería 4. Entonces, pero ¿qué pasa si el orden de su árbol es 20? El orden mínimo sigue siendo 13. Entonces no puede ser orden mínimo más 1. ¿Me comprende? O lo escuché mal. Orden. Podría ser orden en el caso de que sea solo clave, pero si es hijo, también podría ser porque hay una más adelante. Yo prefiero no usar eso
Prefiero usar un número negativo, porque ¿acaso es una posición válida un número negativo? Eso es lo que le preguntaba hace rato. No. No es válido. No, no es válido. Entonces mejor asegurémonos por una posición que nunca vamos a tener. Y ya sabemos que las listas, los vectores, los arreglos que definamos en esta herramienta siempre empiezan en la posición. Entonces no va a haber posición -1, -10, -20, no va a haber. Ya. Entonces, acá en la inserción vamos a utilizarla para validar algo. ¿Qué vamos a validar? Voy a declarar una variable, posición de clave, a insertar. Y esto vamos a tener que implementarlo, ¿no? Buscar posición de clave. ¿Qué clave? La clave a insertar. ¿Dónde? En el nodo actual. Y ya tenemos que implementar, ¿ya? Ese de ahí. Agarrar. Y dejémoslo ahí. Después lo vamos a implementar. ¿Qué pasa? Si me devuelve una posición válida, ¿qué quiere decir? Que la clave está en el nodo, ¿ya? Entonces, si esa posición de clave a insertar es diferente a la constante esa que llamé o que llamamos posición inválida, ¿qué quiere decir? Que la clave está en el árbol y lo único que tengo que hacer es actualizar el valor de esa posición. Entonces, ¿qué hago? Nodo actual, punto set, valor de la posición de la clave a insertar, que ya está la clave. Entonces, solo ya habíamos quedado que si la clave existe en un nodo, lo único que vamos a hacer es actualizar su valor. O sea, aquí actualizar el valor asociado, ¿ya? Y si quieren, para que no hagamos un return, podemos decir que el nodo actual es igual a un nodo vacío. Con eso va a terminar, ¿ya? Eso sí es diferente de posición inválida. Indica que la clave ya está en el nodo que en ese momento estamos procesando. Pero por caso contrario, ¿qué puede pasar? Por caso contrario, quiere decir que nos devolvió una posición inválida, entonces no está en el nodo actual. No hay en el nodo actual. ¿Qué puede pasar cuando llega un nodo? Cualquiera. ¿De qué tipo puede ser ese nodo? ¿Mm? Hoja. Puede ser hoja o... No. ¿Ok? Entonces vamos a preguntar si el nodo actual es hoja. Pregunto yo ahora, si el nodo actual es hoja y la clave no está en ese nodo, ¿dónde iría la clave a insertar? ¿Mm? ¿Se crea nuevo hijo? ¿Siempre? Preguntamos si tiene todavía campo para poner otra Exactamente. clave válida. Teníamos un método, ¿se acuerdan? Vamos a ver, que nos decía si está en clave llena, ¿no? Si está en clave llena, ¿hay espacio? No. No. Ahí sí hay que hacer lo que decía uno de ustedes. Hay que crear un nuevo eje y enlazarlo. Entonces ahí nos vamos a necesitar en qué posición vamos a enlazar ese nuevo hijo, ¿ya? Entonces, yo normalmente, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener que bajar por alguna posición para poder con ese, o saber por qué posición continuamos de los hijos, para saber dónde le enlazamos el nuevo nodo que vamos a crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Yo normalmente yo lo llamo posición por donde bajar. Y este va a ser igual a un buscar posición por donde bajar. ¿Verdad? Es igual, lo tienen que implementar. ¿Qué necesitamos? El nodo actual, ¿cierto? ¿Y qué más? La clave a insertar. Eso nos va a dar una posición por donde deberíamos bajar y esa posición por donde deberíamos bajar es
donde nosotros debemos enlazar el nuevo nodo que vamos a crear. El nuevo nodo que vamos a crear hay que hacerlo parecido a esto, ¿no? Como me envíes A, B, nuevo nodo igual a esto. Y luego lo enlazamos con el nodo actual. En la posición, ¿cuál posición? La posición por donde baja. ¿Qué cosa le vamos a enlazar? Le vamos a enlazar el nuevo nodo. Porque como era una hoja, estamos seguros que ahí no hay nada. Y estamos haciendo que ese nodo deje de ser hoja. ¿Ah? En caso de que esté con espacios ese nodo hoja, directamente vamos a insertar, que es igual como lo había explicado, ¿no es cierto? Vamos a tener que ubicar dónde correspondería ir esa clave en ese nodo actual. Y si a partir de esa posición hay clave con sus valores, hay que empujarla una posición a todita para dejar libre la posición para la clave y el valor que queremos insertar. ¿Está claro eso? ¿O no? Este método ustedes lo van a tener que hacer. ¿Qué necesito para darle ese método? Pues el nodo actual, porque ahí es a donde va a ir. ¿Qué más necesito pasarle? La clave a insertar y el valor, obviamente. Con eso yo voy a tener en una hoja en la que hay espacio, ¿qué cosa? Voy a tener la nueva clave. Y como ya no necesito iterar, voy a forzar con esta asignación que no haya otra vuelta en este bucle. Ahora, ¿qué pasa si no es hoja? Por este caso no es hoja, ¿no es cierto? No es hoja. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que bajar, pues. Tenemos que saber por dónde bajar. La misma idea. ¿Y qué puede pasar cuando determinamos en un nodo no hoja? Fíjense, en un nodo no hoja, cuando determinamos por dónde bajar. ¿Qué puede haber en la posición de hijo de esa posición por donde bajar? Solo tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Cómo dijo, ingeniero? Ya. Tengo un nodo. ¿Ah? Sí, ingeniero. Ya. Perfecto. Voy a tratar de dibujar lo que quería decir. Supongan que tienen este árbol. Supongan que tienen 10, 40 y 100. Por aquí tienen otro nodo donde tienen 20, 31 y 33. Y por acá tienen otro nodo donde tienen el 101, 20, 140. Y por acá está otro nodo
mantienen el 110. Bien. Y tienen una variable que se llama nodo actual. Supongan que quieren insertar, pónganle el 115. No importa cuál es su valor, quieren insertar ese. Esta. Con lo que sea. ¿Cuál va a ser su primer nodo actual? La raíz. O sea, este, ¿no es cierto? En primera instancia es ese. Cuando yo busque la posición de la clave, ¿qué valor me va a retornar ese método con este nodo actual y ese 115 como clave a insertar? En la posición 3. Ahí está el 115. ¿Mm? Aquí en la posición 3, 0, 1, 2, 3. Ahí está el 115. No. Es decir, en la posición de los hijos. No, no. El método buscar posición de clave en ese nodo actual para el 115, ¿qué me va a devolver? Un 2. ¿Por qué 2? ¿Acaso ahí está? Por eso, fíjense, busco posición del 115 en este nodo. Visualmente, por eso le he puesto la pizarra. ¿Está el 115 en ese nodo? No, no, no está. Entonces, ¿por qué me devolvería posición 2 si lo que busca es la posición de la clave en ese nodo? ¿Qué debería devolverme? ¿Cómo habíamos dicho que vamos a ver si está o no está la clave en el nodo? Negativo. En este caso nos va a devolver ¿qué era? Posición inválida. ¿Cuánto era la posición inválida? Menos uno. Menos 1. Si nos devuelve menos 1, ¿qué quiere decir? Que la clave no está acá, ¿sí o no? ¿Es correcto eso? Sí. Sí. No está, bueno, eso ya sabemos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta de lo que habíamos hecho. Dice, ¿el nodo actual es una hoja? ¿Sí o no? No. No, no es no. Si no es una hoja, dice, tenemos que buscar la posición por donde bajar. Ahora sí, ¿por qué posición de los hijos yo debería bajar? Porque no es una hoja, o sea que no hay espacio ahí. No está la clave E, quiere decir que podría estar más abajo donde corresponde que vaya. O existe más abajo, o más abajo está el espacio donde lo debo meter. ¿Está claro? Sí, sí. Ya, perfecto. Sigue siendo este de acá mi nodo actual. Este es mi nodo actual. Si yo le digo buscar posición por donde bajar, ¿qué valor me va a devolver ese método? El 3. 3. Ahora sí, porque ahora vamos a hablar de esta posición de hijo, de esta o de esta. Entonces por acá abajo, ahora ya no es este mi nodo actual. ¿Cuál es? Ese. Como no es vacío, hay que seguir iterando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice, según el código, yo lo estoy viendo el código, dice buscar posición de clave. ¿Está el 115, que es la clave que nos interesa en ese nodo? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué nos debería devolver
ese método cuando le pedimos que nos busque la posición del 115 en ese nodo? -1. -1, que es nuestra posición inválida, este de acá. ¿Qué es lo siguiente que hacíamos? Cuando es la posición inválida, lo primero que preguntábamos era si era una hoja. ¿Este nodo es una hoja? No. No es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una posición por donde bajar. ¿Por dónde bajaríamos para ese de ahí? La posición 1. La posición 1. En este caso, bajo por la posición 1 y es una hoja. Busco la posición en este nodo. ¿Está? No. No está. Ahora este es mi nodo actual. No está. Me va a devolver -1, ¿no es cierto? Pregunto entonces, ¿es una hoja? Sí. 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 Entonces, buscando, le lo mando a insertar la clave y el valor ordenadamente y va a buscar su posición, es acá, ¿no es cierto? Entonces, como no hay más claves que empujar, directamente iría ahí. Eso es cuando cae en una hoja. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no es cierto? Sí. Ahora vamos a hacer otro. Ya, vamos a borrar eso. Dejémoslo ahí el 115. Eso no me está jugando limpio. Ahora sí. Ahí. Borro todo esto. Borro esto de acá. Y borro esto de acá. Cada vez que busco una posición de por dónde debo bajar cuando no es una hoja, en esa posición, ¿qué puede haber? ¿Mm? Si no me queda claro, ahorita le va a quedar claro. Supongan que ahora, en vez de insertar el 115, quiero insertar, no sé, 32. ¿Ya? Se va por acá, por acá. Ahí. Quiero insertar 32. ¿Cuál va a ser mi primer nodo actual? La raíz, ¿no es cierto? Si busco la posición del 32 en ese nodo, ¿qué valor me va a devolver el método que busca la posición? -1. Menos 1. Te quiere decir que no está en ese nodo. ¿Es una hoja? No. 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 Acá le voy a aumentar uno con verde por acá, ¿ya? Así. Voy a quitar el 15. Entonces, como no es una hoja este de acá, hay que buscar por dónde bajar. ¿Por dónde bajamos? ¿Mm? Por la posición 1. Exactamente por acá. ¿Ahí hay o no hay nodo? Sí. Sí hay. Lo primero que tenemos que hacer entonces es buscar esta clave ahí. Buscamos posición de clave en ese nodo actual, que ahora es este. ¿Cuánto nos va a devolver? Que este ya no es. Inválido. La posición inválida, ¿no es cierto? Entonces no está ahí. ¿Es una hoja? No. No es. Quiero insertar el 32. ¿Cuál sería la posición por donde bajar? 2. No, posición 0. Para el 32. Ah, perdón. Posición Va a 2. ser la 2, ¿no es cierto? ¿Qué hay ahí ahorita? Vacío. Vacío. ¿Cuáles son las opciones entonces cada vez que buscamos una posición por donde bajar? ¿Cuáles son las dos opciones? Ahorita la una es que sea vacío y la otra
haya nodo. Que haya nodo. Si hay nodo, tenemos que hacer otra iteración, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Hay que cambiar de nodo actual. Es lo que hicimos acá cuando nos tocó que en ese nodo no estaba el 32. Y encontramos una posición por donde bajar y justo estaba este. Y como no era nodo vacío, ese ahora es nuestro nuevo nodo actual. Pero en este caso por acá es nodo vacío. Entonces, si hubiéramos caído en una posición donde no es nodo vacío, necesitamos cambiar de nodo. Pero en este caso caemos en una posición de hijo vacío. ¿Qué ya tendríamos que hacer? Crear un nuevo nodo ¿Y qué más? y asignarle el nodo actual a ese nodo. No, crear el nuevo nodo está bien. Enlazarlo en esta posición, pero del nodo actual, ¿por qué le vamos a cambiar? Si ya lo vamos a crear el nuevo nodo, sabemos que va en la posición cero su clave y su valor. ¿Para qué cambiaríamos de nodo si ya sabemos que no necesitamos hacer otra iteración? ¿Está claro o no está claro eso? Sí. Sí, Bueno, ya tienen que tomar en cuenta. Vamos al código entonces. Y en el nodo actual es hijo vacío la posición por donde bajar. ¿Qué debemos hacer? Lo que hicimos acá, ¿no? ¿Sí o no? Parecido, lo único que varía, no varía nada, ¿no? Por la posición por donde bajar, le enlazamos el nuevo nodo donde ya tiene la clave y el valor. Y luego que hacemos, para que termine y no haga más nada, nodo actual igual a nodo vacío. Por eso, no es vacío que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Cambiamos de nodo actual. Ahora el nodo actual va a ser el hijo de esa posición por donde va. ¿No? Por donde va. Y vamos a iterar de nuevo, buscando la clave, a ver si está en ese nodo. Si no está, vemos si es una hoja. Si es una hoja, vemos si hay espacio. Si no hay espacio, hay que crear un nuevo nodo. Si hay espacio, hay que insertarlo ordenado. En el caso que no esté y no sea una hoja, hay que buscar por dónde bajar. Y es lo que hemos ahorita. ¿Está claro? ¿Está claro? Preguntas ahí. ¿Hay o no hay preguntas? ¿Mm? O yo les pregunto a ustedes. A ver, Wilmar Cuellar, ¿qué preguntas tiene? Ninguna por el momento. ¿Está claro? Entonces, esos métodos que están marcados con rojo, ¿cuántos son? Uno, dos y tres. Ustedes lo tienen que implementar para que este insertar funcione. Ya básicamente, con esto tienen su método de inserción. ¿Ya? La eliminación. Vamos a agarrar y nos vamos a aprovechar de la eliminación de la B. Teníamos una eliminación. Balancear las rotaciones. Aquí. Vamos a hacerlo parecido a esto. Entonces, ahí, para eliminar. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Por aquí, hay que hacer el método eliminar. Entonces, procedemos. Vamos a hacer privado, que retorne un nodo de MVías, a como B, eliminar, y el nodo de MVías, ¿cierto?
y la clave eliminar. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿en cuál estoy ahorita? Vamos a ver, nuevamente. No puedo resolver raíz, dice, veremos por qué. Es this, no hay padre, no hay padre. Bueno, ahora ¿qué hacemos en el eliminar? No nos preocupamos por todo el árbol, preocupémonos, como siempre hacemos cuando hacemos una implementación recursiva, por lo que hay en el nodo actual. A diferencia, como les había explicado ya varias veces, no tengo solo dos posibles nodos por donde podría ir hacia un lado o hacia el otro, tengo posiblemente n cantidad de nodos, y hay que ver por dónde. Entonces, no voy a usar ese por dónde bajar, ¿ya? Lo que voy a hacer es un bucle que empiece en cero, ¿ya? Y que vaya hasta la última clave no vacía. Entonces, ¿quién me va a dar eso? El nodo actual. Y te dirán, ¿por qué no hace caso base? No necesito el caso base porque, si se fijan, aquí ya lo estoy buscando. Entonces, yo ya sé que lo voy a pillar. O sea, que no voy a quedar en un punto donde llegue a un nodo actual que sea vacío, ¿ya? Entonces, armamos el bucle, ¿ya? Al final acá, seguramente vamos a retornar el nodo actual modificado por alguna condición. Ahí, para que no me error. ¿Qué hago entonces? En cada iteración, mientras acceda a una posición válida de clave, que la estoy delimitando por este método, o sea que sí o sí estoy seguro que va a haber una clave actual, o una clave en turno, o clave actual, como quieran llamar. ¿Y de dónde la voy a sacar? Del nodo actual, que es clave de la posición I. Es lo mejor que podría pasar que lo encuentre. Si la clave a eliminar, fíjense esto, comparado, no se vayan a olvidar con la clave en turno, son iguales, quiere decir que ya lo encontré. Ya lo encontré y debo proceder a hacer lo que había contemplado en el caso de 1, 2 o 3 de la eliminación en un árbol MVS. Entonces, lo primero era si era una hoja. Si el nodo actual es hoja, ¿se acuerdan? Yo debo proceder a, este lo van a hacer ustedes, eliminar clave de nodo. Si quieren que no busque, le pasan el nodo actual. Como ya tienen la posición, yo le pasaría directamente la posición. ¿Para qué pasarle la clave? ¿Para qué busque de nuevo? No, ayudémosles al método. Eliminar clave de nodo en posición, si quieren. O de posición, como quieran llamar. Listo. Eso va a reducir el número de claves del nodo. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar que el nodo actual, el número de claves, o si quieren, podrían quedar claves no vacías o no quedar. Entonces, si no hay claves no vacías, ¿qué quiere decir? Que ese nodo actual ya no pertenece al árbol. Como estamos haciendo recursivamente, entonces nosotros vamos a devolver un nodo vacío. Y termina, ¿ya? Caso contrario, simplemente hay que retornar el mismo nodo actual. ¿Ah? Podría pasar eso. Fíjense que por este bucle corre el riesgo de dejar el último hijo sin visitar. No importa, lo vamos a resolver cuando lleguemos a este punto de acá. ¿Qué más puede pasar? Fíjense, cuando entren en esta condición que son iguales, ¿ya? Si es hoja, sí o sí va a retornar y va a tener. Pero si no es hoja, ahí nos vamos a los casos 2 y 3, ¿no es cierto? Cuando no es hoja. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar, ¿qué cosa? Clave de
reemplazo. ¿Ah? ¿Sí o no? Ustedes podrían hacer lo más eficiente de esto, declarándose una clase que tenga clave y valor, y que el método que yo voy a colocar acá me devuelva clave y valor para no tener que hacer la búsqueda de la clave. Les sugiero hacer eso. Yo lo estoy haciendo así y les estoy aclarando para que ustedes lo puedan mejorar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a preguntar, si hay hijos más adelante de la posición. ¿Qué posición? ¿Y dónde? En el nodo actual, más adelante de la posición I. Si pasa eso, la clave de reemplazo, ¿qué cosa? Es un obtener sucesor, clave, sucesora. Voy a poner así, por si ustedes deciden hacerlo diferente. Sucesor y nodo. Del nodo actual con respecto a la clave eliminar. Caso contrario, quiere decir que va a ser predecesor. Y nodo. Como les digo, voy a tener que utilizar el método buscar para encontrar el valor asociado a esa clave de reemplazo. Ustedes pueden mejorarlo, pueden ponerle una clase que se llame clave valor, por ejemplo, que tenga la clave y el valor. Entonces, ese obtener sucesor o obtener predecesor in orden, que devuelva ese par. Así no van a tener que hacer lo que yo voy a hacer ahorita. ¿Qué voy a tener que hacer ahorita? Valor del sucesor. Voy a tener que darle buscar. Sé que lo va a encontrar. Ya, sé que ni siquiera tengo que validarlo, pero tengo que buscar la clave del sucesor, el valor de esa clave de reemplazo. ¿Por qué la debo buscar? Porque la tengo que utilizar para reemplazar, ¿no es cierto? Y reemplazo el par, clave, valor. Entonces, una vez lo encuentro, ¿qué debo hacer? Debo proceder a eliminarla esa clave, como habíamos visto en clase, ¿de acuerdo? Y le digo, elimíname a partir del nodo actual, porque podría estar en ese mismo nodo actual, la clave de reemplazo. Total, ya me guardé el valor asociado y la clave de reemplazo. Una vez me la elimine y haga las llamadas que sean necesarias, voy a tener que hacer la actualización en el nodo actual. Voy a tener que setear, ¿qué cosa? El valor. ¿Dónde? En la posición I. ¿Qué valor o qué clave? El valor, en este caso, valor del sucesor. No le voy a poner el valor de sucesor, valor de reemplazo. ¿Ya? Valor de reemplazo. Para que no haya confusión. Y lo mismo hago con la clave. Nodo actual, set clave, en la posición I, la clave de reemplazo. Con eso le consigo un reemplazo al nodo o a la clave que quiero eliminar, porque sí o sí necesito ubicar, ¿cierto? Entonces, aquí anoto, ¿no? Este sería caso 2, para que no haya duda, caso 2. Y por este lado sería caso 3. Por cualquiera de los dos casos, igual tengo que reemplazar. Una vez haga el reemplazo, ya no hay más nada que hacer, retorno al nodo actualizado. ¿Ya? Pero podría pasar que las claves a eliminar con la clave de reemplazo no sean iguales, que sean diferentes. Entonces vamos a procesarlo por si tengo que bajar por la misma posición. Entonces, si la clave eliminar comparado con la clave en turno, ¿ya? Es menor, entonces quiere decir que debo bajar por ahí. Entonces, si debo bajar por ahí, a lo mejor por ahí tengo que hacer la eliminación. Entonces, ¿se acuerdan parecido a lo que hacíamos en los árboles binarios? Me creaba para recibir la respuesta a un supuesto nuevo hijo. Y le digo, eliminar.
¿Qué cosa? ¿Y de dónde? Voy a llamar recursivamente al elemento. Voy a llamar y le voy a decir del nodo actual, pero ya no desde ahí, está más abajo. ¿Dónde más abajo? En la posición de hijo i. ¿Y qué es lo que voy a eliminar? La clave a eliminar. Eso puede ser que me devuelva un nodo diferente o un nodo actualizado y por esa razón, por si acaso, lo actualizo en el hijo de la posición que le pasé con el supuesto. ¿Por qué el supuesto? Porque podría no cambiar, ser el mismo y retorno el nodo actual. ¿Claro? Eso sería el bucle. Cuando termina el for, si terminó, quiere decir que no hizo retorno. Ni este, ni este, ni este, ni este. Entonces quiere decir que no pilló la clave y quedó sobrando un hijo al final, porque este bucle se come el último hijo, lo ignora, no llega hasta ahí. Entonces, si sale del for, quiere decir que nos tocaría bajar por ahí, ¿cierto? Por el último hijo. Entonces hay que hacer algo parecido a esto. Parecido, pero con la última posición. En este caso no le voy a pasar posición i porque ya estoy fuera del for, le voy a pasar nodo actual, número de claves no vacías. Y aquí lo voy a actualizar, nodo actual, número de claves no vacías. Y con eso ya tendría mi método de eliminar, en el cual ustedes deben implementar este que elimina de un nodo, el que está en esta posición, desplazando a los que están adelante, este que verifica si hay posiciones más adelante de esta posición. Si devuelve verdadero, hay que buscar sucesor. Si devuelve falso, directamente predecesor. ¿Ya? Entonces hay que implementar esto. Ya les dije, si ustedes no quieren volver a llamar a este, podrían ustedes declararse o definirse una clase par clave valor, por ejemplo. Y que este obtener sucesor o este obtener predecesor no me devuelva un K, sino un par clave valor. Entonces ya no necesito realizar este buscar y directamente cuando yo asigne acá lo voy a hacer de una de las variables miembros que de la clase que yo defino. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? ¿Me preguntas? Bueno, con esto básicamente teníamos terminado nuestro árbol. Bueno, obviamente falta que esto. ¿Qué es lo que quiero que intenten hacer ahorita? Voy a cortar la grabación para que no esperen eso. Quiero que implementen un método, ¿ya? Anótense, ahorita lo vamos a hacer. Quiero ver cómo lo hacen, si no lo vamos a discutir todo. Que implementen un método que devuelva cuántos nodos en un árbol M vías tienen cantidad de hijos pares, cantidad de hijos no vacíos pares. O sea, si tienen 2, 4, 6, lo cuentan. Si no tiene, si tiene 1, 0, 3, 5, dependiendo del orden, no lo cuentan. ¿Está claro? Ingeniero, ¿podría volver a repetir la pregunta? Ya. Quiero que implementen un método que me retorne cuántos nodos en un árbol M vías tienen un número de hijos no vacíos par. No cuenta el cero, ¿ya? Si tiene cero, no lo cuente. Tiene que ser 2, 4, 6, hacia adelante. El cero no. ¿Ya está? Sí, ingeniero.
Por favor, ahora entonces, si es que yo voy a cortar esto de grabar para que no se grabe la espera. Hágame su pregunta de nuevo, por favor, para que salga en la grabación. El método para saber las claves no vacías, ¿cómo se llamaba? Vaya. Ahí te le comparto, lo tengo aquí abierto la clase del MVS, del nodo esta, ¿no? Pero está medio chuto ese nombre, voy a aprovechar para cambiarlo, ¿ya? Ah, se llama número de claves, por lo menos eso lo voy a aumentar, ¿ya? Se llama eso, número de claves no vacía. Se lo acabo de renovar. Ya, gracias. Ya. Mientras ustedes van pensando, observen cómo tendría que funcionar su árbol. ¿Ya? Fíjense, mientras ustedes hacían, le aumenté que ahora me pida tres opciones de árbol. Ya habíamos probado el árbol binario de búsqueda, el ABL, que también es un binario balanceado. En este caso, el árbol multivía de búsqueda. ¿Ya? He puesto quemado el orden 5. ¿Ya? Vamos a hacer correr. Es lo mismo que tenía, solo le he variado que esta vez puedo elegir con un tercer árbol más. ¿Ya? Se está viendo la pantalla, ¿no? Según veo, sí. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, por ejemplo, esta vez ya no voy a, ya probamos los otros y vimos que funcionaba, ¿no? Ahora voy a aumentar. Entonces, obviamente ya le aumenté su toString para que me arme una cadenita así, para que me dé una idea más clara de cómo está armado el árbol. Entonces se nota claro que es un árbol de orden 5. Tengo a lo mucho 4 claves, ¿lo ven? Y cada nodo tiene una, dos, tres, cuatro y a lo sumo 5 hijos posibles, ¿no es cierto? Entonces ahí el nombre, el árbol, antes de eliminar, por ejemplo, el 111, y el 111 está por acá, ¿lo ven? En este caso, cuando elimino el 111, no, acá no lo he eliminado, creo que lo tengo comentado. ¿Ya? Eliminando es el 51, pero no el 111, el este es un buscar. Entonces el 51 vamos a ver dónde estaba aquí junto con el 71. Fíjense, el 71 queda solito porque es un nodo hoja, entonces no hay que buscar el reemplazo, directamente lo desplaza hacia atrás. ¿Ya? Entonces, como ven, vuelvo a mostrarles esto con la idea de que su proyecto, no importa qué haga después que elijan qué árbol usar, debería funcionar siempre y cuando usen todas las operaciones que están para árboles que están sobre su interfaz y árbol búsqueda, ¿ya? Por eso quería complementar. Los dejo de que sigan trabajando en el método ese. Por Ingeniero, eso quito el audio para sí. ¿cómo se llamaba qué parámetros tenía el método getHijo? Solo tiene la posición, un entero, miren. ¿Dónde está? El get hijo solo tiene la posición y me devuelve un nodo binario, un nodo de MVS, K, B, Ya, gracias. ¿ya? Si es que necesitan que les muestre algo para hacer su lógica, me dicen, yo lo voy a cortar esto para que no se haga tan larga. Cuando ustedes me hablen, lo voy a encender de nuevo la grabación, ¿ya? Recording stopped. Recording in progress. ¿Puede compartirnos, por favor, su solución?
Lo tengo en el blog de notas porque aún no lo implementé, el MVIA. No Y no sé, importa. ¿se lo muestro así nomás? Sí. Ya, ahí está. A ver, vale. Ajá. Es una opción. Es una opción lo que está haciendo. Funcionaría. Funcionaría, pero no. Sí, funcionaría. Ya, gracias. Sí, funcionaría. Está bastante controlado. Serviría. ¿Tiene alguna consulta? Fíjese, para el resto de ustedes, que ahí su compañero, aunque lo hizo recursivo, se vio obligado a utilizar un for, ¿no es cierto? Y fíjense, ahí hay un detallito por el cual él no contempla acceder a una última posición, una siguiente posición después del for. Selecciónemelo, suman eso exactamente. Bien. Fíjense que yo en todos los ejemplos que hice cuando interesaba la clave, o le puse el orden, no le puse el orden, le puse menor al número de claves no vacías, pero le puse menor, o sea que no llegaba hasta esa posición. En cambio, su compañero ahí muy inteligentemente agarró y le puso menor o igual al número de claves no vacías, o sea que va a avanzar hasta una siguiente posición posterior a la última clave no vacía. Con eso va a contemplar si el nodo está lleno de datos, no queda ninguna clave no vacía, entonces va a ir inclusive hasta la última posición de hijos, sean vacíos o no vacíos. ¿Les queda claro eso? ¿O solo Teófilo está participando? ¿Mm? ¿Alguien más tiene alguna otra solución? No es la única forma, pero está bastante bien. ¿Ah? Y tengo uno, ingeniero, pero como no lo tengo implementado todavía en la clase, yo lo tengo en bloc de notas. No importa, lo que queremos ver es la idea. Puedo haberlo hecho hasta en un Word y ver qué más o menos apuesta. Ya, se decía. ¿Qué dicen? ¿Les gusta la solución de su compañero? ¿Funciona? ¿No funciona? Esta vez no voy a opinar nada. ¿Qué le aumentaría? ¿Qué dice Teófilo? ¿Le aumentaría? ¿Le quitaría algo? Faltó controlar que si tiene hijos vacíos, que no lo cuente como par. ¿Y cómo lo controlamos eso? Tenemos uno que no sea hoja. Sí, también. Lo ve eso, Brian, ¿no? Sí, 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 ingeniero. Tal vez ahí donde está preguntando si el número de claves, si el residuo de dividir el número de claves entre 2 es igual a cero, y además que el nodo actual no sea hoja, porque si es hoja, cero dividido entre 2 el residuo va a seguir siendo cero, y no queríamos contar ese, ¿no? Fíjense su compañero igual ahí, para no tener que hacer un,
una llamada adicional fuera de los for, igual puso i menor igual al número de claves no vacío. Es hoja. No, no le ponga así. Nodo actual, níguelo, que no sea hoja. Níguelo. ¿Cómo lo niega? Con el signo de admiración, ¿no? Y el nodo actual es con minúscula. Nodo actual punto es hoja, un método. Es hoja. Entonces ahí está preguntando si el número de claves, pero ahí fíjese, ha puesto el número de claves no vacías. ¿Qué necesitaría preguntar ahí? ¿Cómo, ingeniero? ¿Cómo dijo? Ahí no les pedí que contaran el número de claves, que era lo que quería que cuenten, y no me fijé eso en la versión de Teófilo. Me lo voy a compartir de nuevo, ¿ya? Estaría bien si usted tuviera un método que retorne el número de hijos, ¿me entiende? Pero no tiene un método que retorne el número de hijos. Ah, ok, ya, Y- ya lo entendí, me confundí en esa parte. ya, pero la idea está bien. La idea está bien, lo único que le faltaría sería un método que tomando el nodo actual le diga cuántos hijos tiene ese método. Hijos no vacíos, que podría hacerlo con un método auxiliar. ¿Comprende? Sí, sí, me comprendo. El resto está bien, entonces ese pequeño detalle. No sé si tiene alguna pregunta. No, ninguna. Gracias. A ver, compártamelo de nuevo usted, Teófilo, por favor. Ok. Vamos a comparar con eso. Fíjense, él no hizo el método auxiliar, pero se declaró una variable donde va contando los hijos. Entonces, al final, por eso puede evaluar. En realidad es solo un signo de porcentaje. ¿Vale? Ya, no le ponga dos. Ya lo va a ver cuando lo implemente en un IDE. Que le va a dar un- Mm, Ahí. ahí, ¿ya? Entonces, eso. Y bueno, la cantidad de hijos. Igual pudo ver, bueno, lo tiene ahí, cantidad de hijos diferentes de cero. Sí, con eso lo controla todo. Está muy bien. ¿Alguien más? La idea de los dos está muy bien, salvo ese detallito en el caso de la implementación de Brian. ¿Está bien? ¿Tienen harto en qué trabajar sobre la implementación del árbol MVS de búsqueda? Vamos a seguir haciendo algunas cosas o en máquina o en pizarra el día martes. Yo creo que el martes ya pasamos presencial. Y después de que veamos eso un rato, vamos a ir a la unidad 3. No se olviden que terminada la unidad 3 hay examen. La unidad 3 solamente va a usar o vamos a hablar de la inserción y la eliminación. Nada más, porque es un árbol MVS de búsqueda, pero balanceado. El árbol B que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, de estos métodos, les voy a compartir ahorita, que ustedes tenían en el árbol, que implementarán en el árbol MVS. Por ejemplo, este yo les sugiero que lo hagan protegido porque lo van a necesitar en el árbol B. Entonces, ese, ¿cuál más? Este de insertar clave y valor ordenado. ¿Cuál más? El de buscar posición por donde bajar. Háganlo también protegido. En el caso del eliminar, vamos a ver, lo tengo por acá. De sus métodos que aparecieron acá, ¿cuáles van a necesitar? Háganlo protegido. Lo van a necesitar. Este no es necesario ni este tampoco. Pero eliminar, clave, no, eso sí lo van a necesitar. En el árbol MVS balanceado que vamos a ver en la unidad 3. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a quedar ahí entonces. Me alegro por los dos que han implementado muy bien eso. Tratemos de implementarlo, es la única forma de agarrar práctica con la estructura es haciendo. Entonces, si ustedes hacen, les va a ir muy bien el examen, pero si solo miramos, como les dije en una de las clases, es muy poco factible que les vaya bien. ¿Por qué? Porque van a estar faltos de práctica y la falta de práctica les va a generar un montón de inseguridades que va a provocar que tienden a equivocarse hasta en cosas muy sencillas, ¿ya? Nos vemos Ingeniero, el día martes. Si es que no hay ninguna eventualidad, nos vemos en clase presencial. Si no,
Según lo que determine el vicerrectorado, vemos si hay que seguir pasando de esta manera. ¿Está claro? Una pregunta, ingeniero, Sí. sobre el proyecto, ¿cuántos integrantes pueden estar en él? Dos, máximo dos. Ya, eso ¿Ya? sería. Sí. Ya. Bueno, joven, nos vemos el martes entonces, por cualquiera de los medios que nos toque. Hasta luego.